Pues hay una historia interesantísima que desafía a los incrédulos. Un hombre salió de México a pescar tiburones, según afirma, en diciembre de 2012. Terminó su viaje 13 meses después, tras sobrevivir comiendo pescado, tortugas y pájaros en las Islas Marshall, a cerca de 10,000 kilómetros de distancia. Un hombre de 37 años que le contó al embajador de los Estados Unidos ahí que iba con un acompañante que falleció en el viaje. Llegó a las costas la semana pasada antes de ser llevado el lunes a la capital y a un hospital. Para mí es muy difícil imaginar que alguien haya sobrevivido sin los elementos necesarios 13 meses en el mar, dice el embajador. Es el primero en no creerlo. Así que escuchan con cautela la historia del hombre que habla español y cuya travesía tratan de reconstruir, pero de ser cierta, su odisea se colocaría entre las grandes historias de supervivencia en el mar. Sí, supervivencia y otra cosa, inconsciencia. De veras, pues sí. Inconsciente, no sabe qué va a pasar, qué perspectivas tiene lo que le pasó, y vive al día encontrando lo que se va a comer, tratando de pescarlo. Y es más bien Dios protege a los inocentes. Nació en El Salvador, pero ha vivido en México durante los últimos 15 años. Y el náufrago confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, será auxiliado a petición de las autoridades de las Islas Marshall, y dada la cercanía de México y amistad con El Salvador, pues la Cancillería mexicana contactó con autoridades de su país y determinaron cómo colaborar para que se le brinde asistencia y protección consular. Claro que no trae documentos ya. Contactaron con el náufrago y cuando fue rescatado gritó que quería regresar a México, lo que hizo pensar en un principio que era de nuestra nacionalidad, pero lo que ocurría es que ya tenía perdida la conciencia, ya no muy claros los pensamientos, lo que era natural, ¿no? Claro, después de tantos días expuesto al sol, deshidratado, con problemas de ubicación, tiempo, persona y espacio. Él recuerda la fecha en que sale, pero decir, pasé tantos días, tantos meses, no, yo creo que se pierde totalmente la noción. Y en ese estado de confusión, pues no es difícil que tu recuerdo más fuerte, más marcado, sea el que aflore, y es quiero regresar a México. Fuera de eso, ya viéndose casi rescatado y seguro, pues el último lugar que le brindó esa seguridad, ese confort. Pero en donde él residía, necesariamente dormía en algún lugar, vivía en algún lugar, y nadie se percató en un año o un mes que no estaba el sí, señor. ya están reportándose, no solo familiares, sino conocidos, que le decían la chancha, dicen en el embarcadero Costa Azul, en Pijijiapan, Chiapas, y es que ya llegaron las fotografías, las imágenes de este náufrago que sobrevivió 14 o 12 meses, pon tú, pero de todas maneras es una hazaña. Cantidad de hazañas, sí, de aventura. Es la chacha, papá, ¿Chacha? Dice uno de los pescadores, la chancha. Chancha, puerquito. Sí, sí, yo creo que sí, a eso se refiere. Hasta la sonrisa tiene igual, pues parece que sí, lo conocen, lo recuerdan, y efectivamente el pescador cuenta que acomodó sus cosas en la embarcación, supervisó su funcionamiento, brújula, víveres, hielera y todo lo que debe verificarse
pero se perdió y ya lo daban por muerto Claro. quienes convivieron con él. Se le identifica, según la Secretaría de Relaciones, ya como salvadoreño. Se encuentra en precario estado de salud, pero en recuperación. Su último lugar de residencia fue en Costa Azul, Tonalá, Chiapas, de donde partió en lancha, y no tener familiar alguno en México, sino en El Salvador. Este sí que dejó a todos con los ojos cuadrados, decimos nosotros, por el asombro. La forma en que llegó, yo creo que sus imágenes van a ser transmitidas con un gran interés por todos nosotros, que estamos atónitos ante lo que dices tú, la inconsciencia o el valor o la resistencia o la capacidad de un ser humano. Sí, yo recuerdo uno que cruzó el Atlántico en un barquito, pero deliberadamente. Era no más grande, unos 6-7 metros, pero llevaba impermeables, llevaba todo, llevaba remos, llevaba vela, y lo logra un inglés, pero este tipo es excepcional. A ver si no, cuando regrese, pues ahora nos vamos a dar la vuelta al mundo. Fíjate que las imágenes no muestran un hombre famélico, un hombre desnutrido, sino robusto, pero si le decían la chancha, quiere decir que tenía posiblemente el doble de peso de lo que luce hoy. ¿Y no será que su cuerpo ha sufrido una hinchazón fuera de lo común por las condiciones en que viajó también? No creo. No, para hablar de hinchazón tenemos que pensarlo primero en retención de líquidos. El organismo va a responder. Ante una situación inclemente como esa, el organismo inmediatamente se va a proteger y entran mecanismos fisiológicos para retener ciertas sustancias por la deprivación a la que está siendo sometido. Pero yo creo que no, yo creo que pues ese es su cuerpo normal. No, porque fíjate que no tuvo acceso a agua pura. Se la pasó bebiendo sangre de aves o de tortugas, según confiesa. Y agua de lluvia. Agua de lluvia. Y agua de lluvia cuando llovía. Pero de todas maneras había una deprivación. Es mortal para los riñones eso. Sí. Debería revisarse. Pues todo eso va a ser muy interesante conocerlo a fondo, saber exactamente qué sucedió y cómo sobrevivió este superhombre. Sí, porque esta historia aguanta una gran cantidad de preguntas. ¿En qué momento perdió la brújula? ¿Cuánto tiempo tardó para que eso ocurriera? ¿Por dónde? ¿Y en qué momento desaparece su compañero? ¿Cómo es que desaparece? Bueno, pero también muchas hay preguntas. Un riesgo muy elevado de amnesia, de negación de los hechos ante la desesperación de no encontrar o de hallarse solo en medio del mar. Por lo mismo, por la desubicación, tiempo, persona y espacio. Eso te puede llevar a crear una historia paralela y la das por buena. Cuando la memoria tiene vacíos o tiene puntos negros que no recuerda, el mismo mecanismo del individuo lleva a llenarlos y crea historia, y es la historia paralela. Crea su propia historia, tratando de rescatar, y ya después, ya cuando recupere su homeostasis fisiológica, emocional y todo, va a venir lo que se llama un flashback. De repente va a tener imágenes que sí son reales, no de acuerdo a la historia que él ha creado. Sinbad el Marino o Robinson se quedan chiquititos ante lo realizado por por casualidad.